Es un gusto presentarles al doctor Edwin Martínez, quien es nutriólogo y doctor en ciencias químicas y bioquímicas, actualmente vicepresidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que nos va a hablar precisamente del tema de qué consideraciones son las más importantes para prescribir los antioxidantes para la función macular. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, pues muy buenos días a todos. Creo que es muy importante tener muy en cuenta que cuando hablamos de antioxidantes, estamos hablando de compuestos bioactivos. Los compuestos bioactivos, si las definimos, son sustancias químicas que van a tener un efecto biológico. Y algo muy particular es que un compuesto bioactivo no va a funcionar de la misma manera que un fármaco. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Ni su ventana terapéutica es igual, ni el efecto e inmediatez que vamos a esperar del fármaco con el compuesto bioactivo son las mismas. Yo me consumo un paracetamol, 15 minutos tengo el resultado. De la misma manera no me puedo consumir un antioxidante y esperar que en 15 minutos también tengamos el resultado. Por esa razón es muy importante que en cuestiones de nutracéutica, quienes aplicamos el uso de antioxidantes tengamos muy presente ciertas consideraciones clínicas y que hablamos de un individuo. Hablamos de una persona que cuando va a ingerir un antioxidante, ese antioxidante va a tener una fitocinética, esto quiere decir un comportamiento de donde nuestro cuerpo va a actuar sobre ese antioxidante, y ese mismo antioxidante nada me garantiza que necesariamente va a llegar al sistema nervioso, porque evidentemente van a haber múltiples barreras o múltiples situaciones que si no las considero en mi práctica clínica, pueden interferir con la eficacia de dicho antioxidante. Y en ese sentido, por ejemplo, yo les pregunto justamente a ustedes y analicen cuántas veces no se han sentido con insomnio o dificultad para dormir por las noches, cuántas veces no sienten que su día no rinde o se sienten agotados, dificultad para levantarse por las mañanas, dolores de cabeza de manera constante, dificultad para memorizar o recordar hechos o actividades, sienten que se distraen muy fácilmente, se sienten agobiados con recurrencia. Levanten la mano, ¿cuántos se han sentido de esa manera? ¿Okay? Pues yo creo que más de la mitad del grupo, y justamente es porque actualmente sabemos que el impacto que tiene nuestra alimentación, el impacto que nosotros tenemos en nuestro día a día implica un estrés oxidativo. Y esto ya está más que evidenciado. Pueden ustedes escanear los códigos QR y acceder a los artículos científicos para mayor información. Punto número 1, no solamente la dieta impacta en nuestro estrés oxidativo sistémico, que es lo que actualmente en mi grupo de investigación estudiamos, sino tenemos que considerar que también hay un estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros somos médicos y estamos en la consulta, por supuesto, y no comemos apropiadamente, tenemos un estrés, ni qué decir, dormimos menos? Actualmente estamos dirigiendo justamente un estudio de estrés oxidativo sistémico en estudiantes de medicina, de nutrición y de rehabilitación en la Facultad de Medicina, justamente por estas situaciones, donde nuestro día a día produce justamente estrés oxidativo. Y evidentemente esto va a repercutir en la eficacia de ese antioxidante. Si yo no sé si la persona fuma, consume bebidas alcohólicas, adicional a la dieta, pues evidentemente va a haber variaciones y lo sabemos nosotros. Aquí lo importante es tener este constructo terapéutico. Si ustedes tienen un paciente, bueno, no ustedes, pero si el endocrino, por ejemplo, tuviera un paciente con una hemoglobina glicada del 12% y otro con una de 8%, ¿la intervención farmacológica de esa diabetes va a ser la misma? Por supuesto que no. Necesito hacer alguna sinergia, un tratamiento dual, algo diferente justamente en aquel que tiene ese 12%. Pues lo mismo aplica con los antioxidantes y de aquí la importancia de conocer punto número 1 en la prescripción. Punto número 2, saber que el estrés oxidativo sistémico implica forzosamente la incapacidad del cuerpo para poder defenderse de dicho estrés. Nosotros producimos antioxidantes. Cuando se instaura un estrés oxidativo, no es porque ustedes comieron o bebieron una bebida alcohólica, fumaron un cigarrillo, me comí un producto ultraprocesado y desperté con estrés oxidativo. De la misma manera que no es que comí un pie y desperté con diabetes, me comí una hamburguesa y desperté con obesidad. Estamos hablando de la pérdida de la capacidad de nuestro cuerpo de poder responder de manera fina y apropiada para combatir dicho estrés oxidativo.
Es la razón por la cual diversas enfermedades, tal como podemos observar, están asociadas a estos potenciales daños oxidativos de los radicales libres de especies reactivas de oxígeno que conducen, por supuesto, a lesiones en la célula. Y también tenemos que tener muy en cuenta que esta lesión, de acuerdo al Robbins de patología, recordemos que una inflamación es la respuesta del tejido vivo vascularizado a dicha lesión. Esto quiere decir que donde haya lesión, donde haya estrés oxidativo, habrá un proceso inflamatorio que estará acompañando a este proceso de lesión. Por esta razón el tratamiento, y han visto en la evidencia cómo puede ser sinérgico la combinación de antioxidantes con, por ejemplo, omega 3, donde el omega 3 tiene un potencial efecto antiinflamatorio y específicamente efectos genómicos y no genómicos relacionados con estos procesos inflamatorios. Porque evidentemente lo que estamos haciendo es una interacción sinérgica de respuestas biológicas. Pero adicionalmente, desde el 2010, en el cual el microbioma comenzó a tener un papel mucho más relevante en las enfermedades, donde ya no solamente se habla de la microbiota del intestino, sino también hablamos de la microbiota del ojo y de otras partes de nuestro cuerpo y la importante conexión que tiene la microbiota. Hoy por hoy también tenemos disbiosis y esa alteración en la abundancia y la cantidad de los microorganismos en nuestro intestino también, por supuesto, va a tener una repercusión en la asimilación de esos antioxidantes. ¿Cuántos de nosotros evaluamos la microbiota intestinal en nuestro paciente para poder tener una garantía y yo sepa si este antioxidante o este nutracéutico que yo le voy a proporcionar a la persona va a tener el efecto esperado? Y no es porque sea incorrecto, sino porque el hecho de la evaluación me va a permitir conocer en qué momento puedo esperar el efecto o qué otros elementos voy a necesitar para hacer una sinergia y tener o llegar al efecto que yo estoy deseando. En este contexto es muy importante que nosotros entendamos, por supuesto, como les decía, existen antioxidantes. Aquí lo estamos enfocando, antioxidantes exógenos, los que vamos a obtener de la dieta, que estos se dividen en nutritivos y no nutritivos, y actualmente estamos hablando de antioxidantes no nutritivos. Cuando hablamos de carotenoides y toda la familia de estos, estamos hablando de esta clasificación en particular. Pero por supuesto que los antioxidantes, químicamente hablando, se dividen en hidrofílicos y lipofílicos. Esto es muy importante de saberlo, la naturaleza química de mi antioxidante, porque de la misma manera va a actuar de manera diferente. Un hidrofílico yo puedo esperar que esté interactuando en plasma, que esté interactuando en sangre. Un hidrofílico, ejemplo, ácido ascórbico, porque va a estar neutralizando radicales libres en sangre por su característica química. Pero uno lipofílico no. Para empezar, uno lipofílico necesita una absorción por sales biliares. Eso es un punto muy importante. Punto número 2, no lo voy a ver en el plasma, lo voy a ver actuar específicamente a nivel celular. Y esto es donde empiezan las particularidades de la selectividad también del mismo antioxidante, que incluso me permite tomar decisiones inteligentes de la fitocinética para poder aprovechar la biodisponibilidad de dicho antioxidante. Justamente en este estudio, que les recomiendo mucho quienes gusten el libro, nos da un acercamiento bastante amplio respecto a la parte de la estructura de los carotenoides. Hoy por hoy la parte de los antioxidantes está tomando mucha relevancia, pero es muy importante no olvidar un fundamento terapéutico, no es comer por comer. Entonces, mi carrera como nutriólogo no existiría, porque si van a seguir la revista de TV Notas o Cosmopolitan, pues adelante. Y no es así. La realidad es que si hay un estudio y una especialización, incluso Hipócrates, tanto que lo están mencionando, no solamente decía eso, también decía utilizar a los alimentos como tu medicina y no la medicina como tu alimento. Pero eso tiene un principio muy importante y es entender que hay una terapéutica. Si yo tengo una infección bacteriana, me consumo un antibiótico y lo tomo un día sí, un día no, o como Dios me dé a entender, no me va a quitar la infección jamás. Pues lo mismo pasa con los antioxidantes o el omega 3 o cualquier compuesto bioactivo. Si no hay una terapéutica o una prescripción apropiada de este compuesto bioactivo, evidentemente no va a haber el aprovechamiento ni vamos a visualizar el efecto biológico de dicho componente. Y lo primero que pensamos es, no funciona, es una porquería. Claro que no, solamente no se dio como se debería dar apropiadamente y no se consideró las condiciones fisiológicas o patológicas de esta persona.
Porque tengo una persona que tiene cierta circunstancia en el ojo, pero tiene una diabetes, tiene una obesidad, tiene una hipertensión, tiene una arteriosclerosis, tiene un lupus, tiene otras enfermedades inflamatorias, donde por supuesto el antioxidante no tiene ojos, no tiene así como que diga, pues me voy a la neurona, sino que va a incidir donde encontremos la mayor problemática. Por eso este libro en particular habla del efecto y la estructura de los carotenoides en todos los sistemas, y particularmente acá podemos observar justamente lo que les comentaba, cómo los carotenoides necesitan de mis células para que haya una absorción apropiada. Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene obesidad y está consumiendo Orlistat, si mi paciente, por ejemplo, tiene hipercolesterolemia y está consumiendo colestiramina, no va a haber absorción de carotenoides, porque de entrada ahí no tenemos el aprovechamiento apropiado de la liberación de la bilis. Si mi paciente tiene una colecistectomía, tiene litiasis biliar o algún problema hepático, tampoco. Y una vez que esto va a pasar, se absorbe, llega al hígado, algo más importante es cómo se van a distribuir del hígado esos carotenoides a los demás compartimientos de nuestro cuerpo. Y esto va a utilizar lipoproteínas. Y algo muy importante es que cada uno de estos antioxidantes de los cuales hemos estado mencionando difieren en el uso de lipoproteínas. Como podemos ver, HDL, luteína y zeaxantina se van a transportar a partir de HDL, utilizando LDL. ¿Qué pasa en un paciente con enfermedad cardiovascular? Disminuyen los niveles de HDL. Disminuye el cambio de transporte, me quedo en el hígado. ¿Qué pasa en una persona que tiene un estrés oxidativo sistémico? Las LDL se oxidan. Entonces, estas LDL que están llevando los carotenoides no llegan al sitio de acción biológica porque hay una oxidación, tenemos un asentamiento en el endotelio vascular, se adhieren, disfunción endotelial, y entonces aquel antioxidante que tú estabas esperando tuviera un efecto a nivel del sistema nervioso, jamás llegó al sistema nervioso. ¿Por qué? Porque no preparé el camino. Compraron un terreno y en lugar de meter primero la construcción, contrataron su internet. De nada les va a servir, pues lo mismo pasa acá. Por eso la elección apropiada de una prescripción, las consideraciones y preparar al paciente muchas veces es lo que hace la garantía de la eficacia de estos tratamientos. Porque vuelvo a repetir, la eficacia, a diferencia de un fármaco, incluso los compuestos bioactivos, está evidenciado que para poder obtener el efecto biológico, primero pasamos por procesos de almacenamiento. Y esto lo sabemos desde la ciencia básica. Tengan un paciente con anemia ferropénica, ¿le doy hierro y se le quita al día siguiente? Por supuesto que no. Si le doy fumarato ferroso, tiene que pasar por un proceso primero en el cual se restablece el almacenamiento de hierro en hígado, músculo, y posteriormente empieza la activación de la delta-aminolebulínico sintasa, que es la enzima que va a promover la síntesis de hemoglobina, y esto va a contribuir a la producción de eritrocitos. Punto. Pero no es lo como y tengo el resultado al día siguiente. Y así son todos los compuestos bioactivos. De tal manera que para poder prescribir apropiadamente y considerando estos hechos, pues esto es lo que me da elementos como profesional de la salud para poder distinguir apropiadamente cómo voy a tomar una decisión pues más dirigida a esta prescripción. De modo ya como puntos claves, 6 puntos claves que les invito a considerar es, número 1, pues identificar la solubilidad. Si es hidrofílico o es lipofílico, sobre todo para saber si lo damos antes de los alimentos, después de los alimentos, con los alimentos. Si yo me estoy tomando una perla de un antioxidante lipofílico y se lo doy en ayunas al paciente, jamás se va a absorber, porque tu perla no va a generar un impulso fisiológico, recordemos, digestión encefálica. Entonces no es como que yo diga, wow, perla, hamburguesa, y tu cerebro empieza a liberar jugo pancreático, jamás va a pasar eso. Entonces no lo podemos dar en ayunas. Identificar también el consumo de la dieta, mucho consumo de productos ultraprocesados, lo cual es el día a día de hoy, esta dieta occidental, pues desafortunadamente eso incrementa mucho más el estatus oxidativo. ¿Se puede evaluar el estado prooxidativo del paciente? Por supuesto que sí, hay instrumentos que nos los permiten evaluar ya estandarizados, guías muy prácticas con el cual puedo, como una de las preguntas que les hice, con el cual podemos muy brevemente clasificar este estatus prooxidativo, considerar la presencia de otras enfermedades metabólicas, que los antioxidantes lipofílicos, pues preferentemente deben consumirse posterior al consumo de los alimentos,
Es muy importante también considerar que si, imagínense la comida más grasosa para Mérida, la cochinita, no sé si ya la probaron quienes no son de Mérida, pero imagínense que yo como mi cochinita y luego me consumo mi tabletita de antioxidantes lipofílicos. Bye. Tu bilis no va a decir, tú eres carotenoide, por supuesto que te tengo que absorber. No, voy a absorber lo que haya en mayor abundancia, y si hay ácidos grasos saturados, eso es lo que se va a estar absorbiendo. Si hay más colesterol, eso es lo que se va a estar absorbiendo. Por esa razón también el control de lo que se está comiendo durante la suplementación es muy importante. Y lo que les comentaba, medicamentos como el Orlistat y la colestiramina pueden reducir la absorción de antioxidantes, por hablar de algunos, porque hay varias interacciones. Hay otros fármacos, como por ejemplo pasan con los corticosteroides, que tienen un efecto favorecen más a la eliminación de los carotenoides. Entonces, si yo tengo un paciente que está consumiendo, por ejemplo, prednisona, cortisona, pues tenemos que considerar que hay una mayor eliminación de esos antioxidantes. Lo mismo pasa con la vitamina D, y que ahí hay suplementaciones forzadas o indicaciones nutracéuticas más establecidas, y hay algoritmos establecidos para este tipo de pacientes. Y pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias.